Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 17. Capítulos del 1 al 17 para continuar nuestra serie del Evangelio del Rey, el Evangelio del Rey en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 17. Este mensaje se llama La misión del Rey. La misión del Rey, Mateo 9, versículos 1 al 17. Les invito a abrir sus Biblias. Si no tienes una Biblia, en la parte de atrás hay Biblias. No va a aparecer el pasaje en el texto. Les invito a buscar sus Biblias. Mateo 9, del 1 al 17 dice: Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio y podamos creerlo, y al creerlo, Señor, nuestras vidas sean transformadas en nuestra relación contigo. Nuestras vidas sean transformadas en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabían que había 2 barcos cerca del hundimiento del Titanic? 2 barcos. Uno de ellos se llamaba Californian y estaba a 32 kilómetros del Titanic. El problema fue que
apagaron el radio 10 minutos antes de que el Titanic chocara contra el iceberg y se empezara a hundir. A la distancia alcanzaron a ver, está registrado que alcanzaron a ver de repente las bengalas, pero no reaccionaron. A la distancia alcanzaron a ver que las luces del Titanic completamente se apagaron, pero no hicieron absolutamente nada, no prendieron el radio, no se les ocurrió. Y la tripulación del Californian va a llevar siempre esa pesada losa de que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. A 35 kilómetros había otro barco, y este barco se llama el Carpathia, y ellos estaban a 93 kilómetros del Titanic. Escucharon el llamado de auxilio e inmediatamente pusieron rumbo hacia el Titanic. Tardaron 3 horas y media y no fue fácil porque no era el único iceberg que había en esa zona, pero fueron rumbo al llamado del Titanic. 3 horas y media. Desafortunadamente, cuando llegaron ya habían fallecido muchas personas, pero 705 personas fueron salvadas por el Carpathia. Este es un ejemplo en la historia de 2 grupos. Uno escuchó un llamado y atendió, y otro no atendió al llamado. En este pasaje tenemos 2 grupos de personas que van a escuchar el llamado de Jesús. Uno de ellos no va a responder y por lo tanto no va a entender la misión de Jesús, con consecuencias eternas. Pero hay otro grupo que escucha el llamado de Jesús, atiende al llamado y va a saber cuál es la misión de Jesús y va a entender cuál es la identidad de Jesús. Y lo mismo es cierto el día de hoy. Lo mismo es cierto el día de hoy. Personas que escuchan el llamado, no atienden el llamado. Personas que escuchan el llamado, atienden al llamado y entienden la misión y la identidad de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta mañana, tarde ya, es: ¿por qué Jesús vino a este mundo? Y estoy seguro que si yo hago esta pregunta, muchos de ustedes me van a contestar y me lo van a contestar bien. Parece la respuesta a esta pregunta es muy conocida, pero ¿realmente sabemos las implicaciones de la razón por la cual vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? 3 cosas. Tienen ahí sus bosquejos. Número 1, Jesucristo vino a perdonar pecados. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesucristo vino a perdonar pecados. Número 2, Jesucristo vino a llamar a pecadores. Mateo capítulo 9, versículos del 9 hasta el versículo 13. Y Jesucristo vino para dar paso a lo nuevo. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. ¿Para qué vino Jesús? Número 1, para perdonar pecados. Número 2, para llamar a pecadores. Número 3, para dar paso a lo nuevo. Así que vayamos al punto número 1. Jesucristo vino. ¿Cuál es la misión de Jesús? Jesucristo vino a perdonar el pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Jesucristo está en la ciudad de Capernaum y dice que unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla.
en este pasaje registrado en los evangelios de Marcos y en Lucas nos da un poquito más de información. Y se nos dice que cuando estos hombres llegaron a la casa donde Jesucristo estaba enseñando, la casa estaba llena, no podían entrar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se subieron al techo, abrieron un hoyo en el techo. Gracias les debió de haber dicho el dueño. Y por ahí bajaron a este hombre. Esta información no la tenemos en Mateo. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Jesús ante este hombre? Y dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Ahora, pareciera que la respuesta de Jesús está muy desconectada de las necesidades obvias de este hombre, ¿no? Ahí está el hombre paralítico, está enfrente de Jesús y Jesucristo dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Superficialmente pareciera que Jesucristo no está conectando con la necesidad más obvia de este hombre. Pero cuando pensamos más profundamente en las palabras de Jesús, esto nos va a llevar a dos grandes verdades. Y la primera de ellas es que Jesucristo va a atender la raíz del problema de este hombre. Este hombre tenía dos problemas. Número uno es la parálisis y número dos es el pecado. Y Jesucristo decide atender en primer lugar el pecado, porque Jesucristo va a ir a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque toda enfermedad es consecuencia directa o indirecta del pecado. ¿Qué significa esto? Hay pecados que si tú los haces, la consecuencia directa va a ser una enfermedad. Si tú abusas del alcohol, si tienes idolatría por el alcohol, es probablemente que puedas tener cirrosis y no le puedes echar la culpa a nadie. Es tu culpa por tu idolatría al alcohol. Pero más comúnmente, toda enfermedad es consecuencia indirecta del pecado que cometieron nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3. Adán y Eva creyeron la mentira de que podían vivir una vida independiente de Dios, se rebelaron contra Dios, cometieron traición cósmica contra Dios, y entonces la muerte y el pecado entran en la historia de la humanidad, y esa es la razón por la cual tenemos toda clase de enfermedades. Entonces Jesucristo va a atender la raíz del problema de este hombre. Y Jesucristo le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hubo gente que no le gustó lo que dijo Jesús. Vean por favor el versículo 3. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. ¿Por qué? Maestros de la ley, ellos se conocían la Biblia al revés y al derecho. Y para ellos era muy claro que la única persona que puede perdonar pecados es Dios. Y tienen ahí un hombre llamado Jesús, quien da esta declaración, e inmediatamente lo que sale de su corazón es: este hombre está blasfemando. Vean la respuesta de Jesús en el versículo 4. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Cuál era la maldad de estas personas? La maldad de estas personas era no reconocer que tenían a Dios hecho carne enfrente de ellos. Y están diciendo que Jesucristo es un blasfemo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 5 dice: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Iglesia, amigos, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdón? ¿En serio es más fácil decir levántate y anda? Si me trajeran a un paralítico y yo dijera levántate y anda,
Les digo algo, no sería fácil. ¿Qué es más fácil decir? Claro, oye, tus pecados te son perdonados. ¿Alguien lo vio? Es muy fácil decirlo. Para nuestros oídos modernos, el decir tus pecados te son perdonados es más fácil. Para los oídos de los maestros de la ley, eso era lo más difícil. Los maestros de la ley tenían testimonios que en el Antiguo Testamento profetas como Moisés, Elías y Eliseo habían sanado a personas. Para ellos, nuevamente, Jesucristo, para muchos era un profeta hace una sanidad. No hay problema con eso. Para ellos, el problema es que un hombre diga, tus pecados te son perdonados. Moisés nunca dijo eso sin la mediación de Dios. Elías no dijo eso, Eliseo no dijo eso. Y aquí tenemos a un hombre, está enfrente de mí y dice, tus pecados te son perdonados. Eso es lo difícil. Ahora, ¿qué hace Jesús? Versículo 6. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Lo más difícil, le voy a decir a este hombre, lo más fácil, levántate. Y quedó sanado inmediatamente. Ahora quiero llamar su atención sobre este título, que era el título que más le gustaba a Jesús: Hijo del Hombre. Tú puedes pensar que cada vez que Jesucristo decía Hijo de Hombre, Jesucristo estaba hablando acerca de la humanidad. Es una equivocación total. Cuando Jesucristo se refería a él mismo con el título Hijo de Hombre, Jesucristo estaba yendo al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, al capítulo 7, al versículo 13, donde se nos dice que uno como Hijo de Hombre se le va a dar toda la autoridad y todo el poder. Hijo de Hombre era un título mesiánico, era un título divino. Y lo que Jesucristo les está diciendo a estos maestros de la ley, para que sepan que yo, Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios hecho carne, aquí estoy y tengo autoridad para perdonar pecados. Tengo toda la autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Ellos no lo reconocieron. Jesucristo lo primero que hace con este hombre, le perdona sus pecados y después lo sana físicamente. Jesucristo va a la raíz del problema. El problema en el mundo, el problema en México, el problema en nuestra ciudad no es la injusticia económica, ricos contra pobres. Ese no es el problema. El problema en nuestra ciudad, en el mundo, no es la injusticia social. El problema en nuestro mundo no es la injusticia de género o la injusticia racial. Ese no es el problema. Son problemas, claro que son problemas, son verdaderos problemas, pero son síntomas de un problema real y la raíz de todo. Mas sin embargo, somos adictos a tratar de solucionar problemas personales y problemas sociales a través de atender síntomas. Y te lo digo, y lo sabes, si tú atiendes síntomas, nunca vas a tener un verdadero cambio. Nunca lo vas a tener. Estás atacando un síntoma, no estás yendo a la raíz. Solamente puede haber un verdadero cambio social cuando se ataca la raíz. Y la raíz no es darle dinero a las personas. La raíz es su pecado. Acabo de terminar de leer y fue muy impactante. Nunca había conocido, no conocía mucho acerca de este hombre. Este hombre se llama, porque está en la presencia del Señor, se llama William Booth. No sé si algunos de ustedes han escuchado de él, pero sí sé que muchos de ustedes saben lo que es el Ejército de Salvación. ¿Lo conocen? ¿Qué son esos hombres que andan ahí vestidos medio raros con un botecito en la Navidad? ¿Los han visto? Bueno, William Booth, un inglés, siglo XIX, en Inglaterra,
creó esta iglesia, es una denominación cristiana. Pero me impactó mucho es los cambios sociales que a través de esta iglesia hubo en Inglaterra y en otros países, y que cuando este hombre muere es reconocido por el rey de Inglaterra, por el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, por muchas personas, por la obra social que hizo, pero no simplemente porque le llevaron comida a los pobres, sino porque ellos hacían obra social a través del evangelismo. Hacían obra social entre los alcohólicos, trayendo la verdad que la única persona que puede transformar el corazón de un alcohólico, la idolatría de un alcohólico, es Cristo. Y entonces, a través de la transformación interna que solamente hace Cristo, estos hombres eran transformados. Y entonces, en lugar de gastarse todo su dinero en bebida, entonces traían dinero a su casa, educación a su casa, y había un verdadero cambio. Los cambios sociales verdaderos y los cambios personales verdaderos nunca van a ocurrir a través de atender síntomas. Nunca va a haber un cambio verdadero. El verdadero cambio viene si atacamos la raíz del problema, y la raíz del problema es el pecado, y la educación no puede solucionar eso. Se necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Así que quiero preguntarte, cuando estás atendiendo los problemas en tu vida, ¿estás yéndote simplemente a los síntomas? Cuando ves nuestro país, nuestra ciudad y las cosas que están pasando, ¿te vas simplemente a los síntomas o te vas a ir a la raíz? Es el pecado, es el pecado, es el pecado. Y solamente hay un Salvador, y para eso vino a perdonar pecados. Esa es la raíz. Esa es la primera cosa que encontramos en las palabras que le dijo Jesús a este hombre. Jesucristo le dijo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero quiero que noten estas palabras para encontrar la segunda verdad. Bajan al paralítico, Jesucristo lo ve y Jesucristo le dice: ánimo, hijo. Estas palabras de Jesús son palabras de mucha compasión, son palabras de empatía, son palabras de misericordia. Serían palabras muy crueles si lo único en lo cual estuviera interesado este hombre fuera en su salud física. Te estás muriendo y alguien te dice: échale ganas. ¿Qué te pasa, no? O sea, sería muy cruel que Jesucristo simplemente le dijera: ánimo. ¿Por qué Jesucristo le dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados? Porque Jesucristo sabía que este hombre no tan solo estaba roto físicamente, sino que estaba roto en su alma. Jesucristo sabía que este hombre estaba luchando con una condenación por causa de sus pecados. Es muy probable que la causa de su parálisis haya sido por algún pecado. Y Jesucristo, conociendo la condición de este hombre, Jesucristo le dice estas palabras: ánimo, hijo, tus pecados han sido, no, en algún momento en el futuro quedan completamente perdonados. Jesucristo sabía la condición del alma de este hombre, la condenación que había en su corazón y en su vida. Por lo tanto, Jesucristo extiende compasión, amor y misericordia a un hombre que a nivel físico está roto, pero al nivel de su alma está
quebrado también, y Jesucristo le da las palabras de liberación: hijo, tus pecados han sido perdonados. Es interesante lo que Jesucristo no le dice. Jesucristo no le dice: fuiste un tonto y estás cosechando lo que sembraste. Jesucristo no le dice eso. Jesucristo tampoco le dice: debiste de haber sabido las consecuencias de tu pecado antes de cometer esto. ¿Sí? Jesucristo no le dice eso. Jesucristo le dice a este hombre cargado no tan solo con su enfermedad física, sino cargado con su enfermedad del alma, con una condenación, con una conciencia sucia y manchada. Jesucristo le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero preguntarte que cuando tú batallas con tu culpa, con una conciencia acusadora, ¿qué palabras escuchas que te dice Jesús? ¿Qué palabras escuchas que te dice Jesús? A lo mejor escuchas las mismas palabras que tus padres te dijeron, ¿no? Qué tonto eres. Estoy desilusionado y me avergüenzo de ti por lo que hiciste. Así no te enseñé las cosas, así no te enseñé a vivir. Lo rompiste, lo pagas. A lo mejor escuchas eso. Pero Jesucristo no dice eso. Jesucristo le dice a este hombre: ánimo, hijo, tus pecados han sido perdonados. Y primeramente trae sanidad a su alma, trae liberación. Y después trae sanidad física. Pero Jesucristo trae estas palabras de perdón para que este hombre, al escucharlos, pueda llevarlo a un verdadero arrepentimiento y a un verdadero cambio de vida. Te pregunto otra vez: ¿qué palabras escuchas cuando te sientes condenado, sucio? Escucha las palabras de Jesús: ánimo, hijo, ánimo, hija, tus pecados han sido perdonados por lo que yo voy a hacer, por lo que yo hice en la cruz. Mi sangre fue el pago. Tus pecados han sido perdonados. Número 1, ¿para qué vino Jesús? Número 1, para perdonar pecados. Número 2, ¿para qué vino Jesús? Pues si viene a perdonar pecados, entonces llama a pecadores. Llama a pecadores. Dice el versículo 9: al irse de allí, Jesucristo vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. La Reina Valera, ¿qué dice? Publicano. Si tienes la Biblia, Reina Valera, y lees publicano, ¿qué es eso, un publicano? Es un recaudador de impuestos, ¿ok? Y Jesucristo le dice a este hombre: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. En primer lugar, ¿qué era un publicano? ¿Qué era un recaudador de impuestos? Número 1, muchos de ustedes ya lo saben. Número 1, era un judío que trabajaba para el gobierno, pero no el gobierno judío, sino el gobierno de Roma. Por lo tanto, esta persona era considerado un traidor. Imagínate que México fuera invadido por los Estados Unidos y los impuestos van a seguir, pero que en lugar que los funcionarios que nos cobren el impuesto fueran los gringos, no, hay mexicanos que se apuntaron para esa carrera tan preciosa, ¿no? Y entonces estos mexicanos te van a cobrar a ti, mexicano, para darle el dinero a los gringos. ¿Cómo los verías? ¿Cómo los verías? Eran vistos como traidores. Número 2, los publicanos o los recaudadores de impuestos tenían la tarea de recaudar impuestos, pero Roma tenía un límite. Le decían a esta persona: tú tienes que recaudar 10 pesos, listo.
Y entonces esta persona tenía que hacer su chamba y recaudar 10 pesos. Pero los recaudadores de impuestos y los publicanos decían, pues está bueno 10 pesos para ellos, pero ¿cuánto para mí? ¿Parecido al día de hoy? Claro, eran corruptos y por lo tanto eran ricos. Una persona traidor y una persona corrupta. Y se está enriqueciendo nuevamente de manera injusta. Traidor, corrupto. Número 3. Este judío tenía contacto con los no judíos, con los gentiles. Y un judío no podía tener contacto con los gentiles porque si no quedaba ceremonialmente impuro. Si él entraba a la casa de un romano, ceremonialmente impuro. Si un romano entraba a su casa, ceremonialmente impuro. Y ellos tenían el trato con estas personas todo el tiempo. Así que por favor, imagínate, traidor, corrupto, y era tratado como un marginado social. Era tratado como alguien repugnante. Ahora, yo no sé qué tanto impacto tenga lo que yo estoy diciendo, porque a veces, ok, un publicano, ok, traidor, ok, ¿realmente entendemos esto? Una de las cosas que me encanta de la serie The Chosen es cómo pintan a Mateo, y especialmente cómo pintan a Mateo en la primera temporada, donde tú ves cómo lo trataban los judíos. Lo trataban como un apestado. Y los padres de Mateo lo trataban como alguien, estás muerto para mí. Ahora, por favor, ¿qué motivación puede tener una persona para ser considerado por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus amigos, por sus vecinos? ¿Qué motivación debe de haber en su corazón para buscar la carrera de publicano? Me van a decir que soy un traidor. Me voy a hacer rico. Sí, me voy a hacer rico. Pero la gente sabe por qué me hice rico, porque soy un corrupto. Y no puedo ir al templo, no puedo ir a la sinagoga. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué mujer me va a querer? Y si me quiere, ¿por qué me querrá? Porque no soy monedita de oro, aunque sí tengo oro. ¿Sí? Entonces a lo mejor me quiere por el oro. O sea, por favor, ¿te puedes imaginar las motivaciones internas de esta clase de personas? Y sin embargo Jesús lo llama. Y eso es lo increíble. Eso es lo increíble. Jesús lo llama. Llama a un funcionario de gobierno corrupto. Y lo llama para que lo siga. Y Mateo lo sigue. Y me encanta lo que dice el texto más adelante. ¿Qué es lo que dice el texto más adelante? Que Mateo hizo una fiesta. Y Jesucristo fue a la fiesta. ¿Qué dice? Versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, ¿quién llegó a la fiesta? ¿Quién llegó a la fiesta? Hagamos fiesta, pero vamos a hacer una fiesta cristiana. No vamos a poner música, caras largas. Nada más nos vemos a la cara. Señores, esta era una fiesta. Y Mateo estaba celebrando que Jesucristo llama a un ser repugnante en la sociedad judía y lo llama para seguirlo. Y Mateo no se le ocurre otra cosa que hacer una fiesta para celebrar que ahora es un discípulo de Jesús. Pregunta: ¿quién llegó a esa fiesta? Recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con Jesús y sus discípulos. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿O te imaginas a Jesucristo en la esquina, ¿sí?, juzgando a todos estos pecadores, ¿sí? ¿O te puedes imaginar a Jesucristo alegre por un corazón transformado,
disfrutando de la fiesta, comiendo y bebiendo. Hubo gente que no le gustó. Hubo gente que no le gustó. ¿Qué dice el versículo 11? Cuando los fariseos, si no conoces esta palabra y eres nuevo, un fariseo era una persona religiosa, moralmente buena, ¿sí? Y llegan y ven de lejitos, ¿sí?, que Jesús está comiendo con un publicano, con muchos publicanos y con pecadores. Quién sabe qué clase de pecadores, ¿verdad? Y entonces dicen: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Ellos no pueden creer lo que Jesucristo acaba de hacer. No pueden creerlo. Una cosa es que Jesucristo diga palabras sabias a todos los pecadores, pues aprovechenlo, ¿no? Otra cosa era que Jesucristo comiera con ellos, porque en la cultura judía el comer con alguien era aceptar a esa persona, era asociarte a esa persona, es que tenías una relación con esta persona. Y los fariseos, los religiosos, los santurrones no podían entender cómo Jesús está comiendo con ellos, los está aceptando, está teniendo una relación con un traidor, con un corrupto, con un marginado. ¿Por qué Jesús hace eso? No lo entienden, no lo entienden. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es lo primero que les dice Jesús. Lo segundo que les dice Jesús está en el versículo 13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Número 1. Jesucristo, de la manera más amable, les dice a los fariseos y a los escribas, gente que conocía las escrituras: vayan y aprendan. En otras palabras, Jesucristo les dice: ¿de verdad ustedes creen que conocen las escrituras? Vayan y vean. Y entonces Jesucristo cita Oseas 6, versículo 6. En tu Biblia, si tú ves el versículo 13, al final hay una letrita y después vete hasta abajo y vas a encontrar Oseas 6:6. Y en Oseas 6:6 está esta frase. Dios le dice a los líderes de Israel, a los líderes religiosos de Israel, les dice: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. ¿Por qué Dios les está diciendo esto? Porque estas personas, estos líderes religiosos, eran sí súper rigurosos en guardar, y entre comillas, todas las cositas, todos los puntos de la ley. Pero Dios les dice: ustedes han olvidado algo muy grande, que tiene que ver con que yo soy un Dios de misericordia. ¿Y tú crees que al traer un sacrificio y juzgar a tu prójimo y no ser misericordioso con él, tú crees que yo voy a aceptar ese sacrificio? No. A ellos se les había olvidado, número 1, que Dios en su misericordia y compasión los había sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? ¿Porque era un pueblo intachable? No. Por su compasión y misericordia se les olvidó. En segundo lugar, se les había olvidado que durante 40 años Dios los sostuvo en el desierto a pesar de la multitud de sus rebeliones. Se les había olvidado de que Dios se había revelado a ellos de diferentes formas. Se les había olvidado que Dios les había dado todo el sistema sacrificial para que ellos pudieran tener una relación con Él y sus pecados fueran perdonados. Se les había olvidado que Dios es un Dios de misericordia. Y cuando Jesucristo les cita esto a los fariseos,
les está diciendo: ustedes están cometiendo el mismo error, porque ven a estos hombres y lo único que sale de su corazón es juzgarlos. Es juzgarlos. Y Jesucristo está comiendo con ellos, y Jesucristo no juzga a ellos. Jesucristo está entrando en una relación con estas personas que eran marginadas, para llevarles y mostrarles el amor de Dios, que perdona cuando te arrepientes de tus pecados y transforma tu vida. Jesucristo no vino a felicitar a los fariseos, y ellos estaban enojadísimos. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí leo la Biblia, yo sí trabajo, tarará, tarará, tarará. Mira qué bueno soy, Señor, felicítame. Jesucristo dice que no. Jesucristo no vino a felicitar a los fariseos. Jesucristo no vino a felicitarte a ti ni a mí. Jesucristo no vino a eso. Ahora, esto nos lleva a algunas preguntas. Los fariseos ven a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, y se les hacen personas repugnantes, y su pecado repugnante. Pregunta para ti, pregunta para mí. ¿Cuál es el pecado que consideras asqueroso, repugnante y ofensivo? ¿Qué pecado merece tu condenación? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Tu respuesta a estas preguntas te van a llevar solamente a dos respuestas, no hay medio. Te va a llevar a dos respuestas. La primera respuesta es orgullo. Gracias, Señor, que no soy como, ¿sí? Que no soy como lo que tú tienes en tu mente del pecado más repugnante y la persona más repugnante. Entonces, una respuesta puede ser: gracias, Señor, que no soy como. Pero la segunda respuesta es una respuesta de humildad. Y es una respuesta de humildad por dos razones. La primera de ellas es: si tú entiendes lo que Jesucristo está diciendo, te va a llevar a una humildad profunda, porque entiendes que en diferentes circunstancias, posiblemente con diferente crianza, tú estarías en la misma posición y haciendo los mismos actos de ese pecado y de ese pecador que te repugna. En otras palabras, tú y yo tenemos en nuestro corazón todo el potencial para hacer lo mismo. Tú y yo lo tenemos. Y lo único que te ha sostenido de no hacerlo es la gracia de Dios. No porque eres una buena persona. Es la gracia de Dios la que no te ha permitido hacer eso. Pero posiblemente diferentes circunstancias, diferentes crianzas, diferente suerte, tú estarías igual. Tienes todo el potencial. Pero la segunda cosa es lo siguiente. Vamos a proyectar en estas pantallas las imágenes de tus pensamientos, para no hacerlo tan feo, solamente de esta semana. ¿Cuántos nos empezaríamos a salir? O desconecten, por favor. El que se proyectaran las imágenes de nuestros pensamientos es un pensamiento que nos debería dar miedo. Pero si pudiéramos presentarlas, nos daríamos cuenta de que no somos diferentes de lo que para mí es el pecado más repugnante, la persona más repugnante. Nos daríamos cuenta de eso. Y nos daríamos cuenta de que la única razón por la cual esos pensamientos no se han materializado es por la gracia de Dios. Es solamente por la gracia de Dios.
La ciudad de Nuremberg, en Alemania, es famosa porque después de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo ahí un juicio, el juicio contra todos los oficiales nazis. Tienen que pagar por sus crímenes y muchos fueron condenados. Una mujer cristiana se entera que un oficial nazi que había sido condenado en el juicio de Nuremberg está en una ciudad y escucha que este oficial se ha arrepentido. Este oficial es el responsable de la muerte de sus padres, de la muerte de sus hermanos, y fue su torturador. Y esta mujer quiere ir a verlo. Y cuando esta mujer lo encuentra ahí en la prisión, este hombre empieza a llorar. Y este hombre empieza a pedirle perdón. La primera reacción de esta mujer fue de ira, de enojo. ¿Cómo es posible que pueda perdonarte y tus lágrimas patéticas no van a traer nuevamente a mis padres a la vida ni a mis hermanos? Esa fue su primera reacción. Pero después tuvo un pensamiento de verdad. Y el pensamiento fue que si la gracia y el amor y el perdón de Dios no puede alcanzar a este hombre tan miserable y tan culpable, ¿cómo podría alcanzar la misericordia de Dios a ella? ¿Para qué vino Jesús? Juan Calvino, el reformador francés, siglo XVI, y posiblemente la mente más brillante de la reforma, escribió lo siguiente: Cristo vino para dar vida a los muertos, para justificar a los culpables y condenados, para lavar a los contaminados y llenos de inmundicia, para rescatar del infierno a los perdidos, para revestir de su gloria a los cubiertos de vergüenza, para renovar a una bienaventurada inmortalidad a los degradados con vicios repugnantes. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? De veras, iglesia, queridos amigos, ¿tú te puedes imaginar el impacto de Mateo cuando Jesús le dice: sígueme? Por eso hace esa fiesta. Si tú no te consideras a ti mismo enfermo, Jesús no puede hacer nada por ti. Jesús no se va a acercar a ti. Si tú te consideras justo, Jesús no puede hacer nada por ti, porque Jesucristo vino por los pecadores. No hay ningún justo. Pero tú te puedes considerar justo. No soy tan malo. Malo es. Y qué bueno que existe, porque yo no soy como Él. Jesucristo vino a perdonar pecados. Jesucristo vino a llamar a pecadores. Número 3, Jesucristo vino a dar paso a lo nuevo. Y me voy rápido. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos. Es interesante, los discípulos de Juan no se llevaban muy bien con los fariseos, pero aquí se unen, ¿ok? Aquí se unen y le preguntan a Jesús: nosotros ayunamos, pero tus discípulos y tú no ayunas, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Jesucristo les va a contestar y el texto dice que ¿cómo puedes pedirle a un novio que ayune? ¿Cómo puedes pedirle a un novio y a los invitados al banquete que ayunen? En la Biblia se dice que Jesucristo, se nos enseña que Jesucristo es el novio, y la novia, ¿quién es?
La iglesia. Y Jesucristo dice que no puedes pedirle a alguien que está en una boda que ayune. Eso tiene que ver, el ayunar tiene que ver con otros tiempos. Ahora, para tu sorpresa posiblemente, es que el único ayuno demandado por Dios en el Antiguo Testamento era solamente una vez al año. Una vez al año, en el día de la expiación. Isaías 57 habla acerca de un ayuno, pero es un ayuno diferente que tiene que ver con el amor, la misericordia, la compasión para tu prójimo. ¿Ok? Entonces solamente Dios había prescrito un ayuno, una sola vez, el día de la expiación. Pero para el tiempo de Jesús, los judíos devotos ayunaban 2 veces a la semana. Dios había dicho una vez al año, y estos hombres, pues para que veas que somos bien santos, 2 veces a la semana, lunes y jueves, pero veían sus ayunos como una manera de ganar méritos con Dios. No era verdaderamente porque amaran a Dios, sino es una forma de ganar méritos con Dios. Mírame, Señor, que soy bueno. Y Jesús dice, no, espérenme por favor, espérenme, no va por ahí. Porque ahorita, mientras yo esté, es un tiempo de fiesta. No, de veras, no hay un contraste más grande entre Jesús y sus discípulos que están de fiesta y los discípulos de Juan y los fariseos ayunando, ¿no? Tengo hambre y aquellos están con un festín, pero yo soy fiel a Dios. ¿Sí? O sea, Jesucristo les dice, a ver, espérenme. Va a llegar un momento en el cual al novio se lo van a quitar. Jesucristo lo crucificaron. Va a llegar ese momento, ¿sí? Pero mientras yo esté, la presencia de Cristo es un llamado al gozo y a la celebración, no al luto y al ayuno. Jesucristo se murió y estaban los 12 junto con otros en el aposento alto, impactados, no entendían, llorando la muerte de Jesucristo, queriendo entender qué había pasado, pero de repente Jesucristo al tercer día resucita entre los muertos y el gozo vuelve. Ojo, no estoy diciendo de ninguna manera que el ayuno no sea una buena disciplina cristiana, lo es, pero si vas a ayunar, no creas que Dios te va a poner una estrellita en la frente, ¿ok? El ayuno no es para eso. El ayuno no es para que vean a mi hijito Benjamín. Está tan flaquito porque ayuna 3 veces a la semana. No va por ahí. ¿Ok? No va por ahí. El ayuno es una buena disciplina cristiana, pero no para ganar puntos delante de Dios. Pero aquí Jesucristo les está diciendo, señores, cuando yo esté presente es tiempo de fiesta, es tiempo de gozo. Y después Jesucristo utiliza 2 ilustraciones para enseñar por qué Él no vino a hacer algo que ellos esperaban. Jesucristo nuevamente dice, señores, no vas a agarrar un pedazo de tela nueva para parchar un vestido viejo, y no vas a agarrar vino nuevo para meterlo en odres viejos. Los odres eran hechos con la piel de los animales, y cuando el vino se fermentaba, entonces eso perdía su elasticidad, y entonces no podías meter el vino nuevo que se va a fermentar a un odre que ya no tiene tanta elasticidad. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con todo esto? Jesús usa 2 ilustraciones para enseñar por qué Él no vino a parchar el judaísmo, ni tampoco para ajustarse a la estructura del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Rápidamente, están construyendo una casa. ¿Y qué es lo que tú ves al construir una casa? Andamios. Pero cuando se termina de construir la casa, van a quitar los andamios. Ya no son necesarios. Si dejáramos los andamios, no podías ver la casa nueva. Y lo que Jesucristo está diciendo es que
el andamiaje del Antiguo Testamento no es necesario porque ya ha llegado el cumplimiento a lo que todo eso apuntaba. Ya no es necesario sacrificios diarios, sacrificios semanales, sacrificios mensuales, sacrificios anuales por el pecado. Ya no es necesario. Yo he venido y fui a la cruz una sola vez y para siempre. Ya no es necesario que vayamos a hacer una peregrinación a Jerusalén para encontrarnos con Dios, porque Jesucristo vive en nosotros por el Espíritu Santo y podemos encontrarnos cara a cara con Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y mediador. Ya no es necesario que el Espíritu Santo solamente descienda sobre ciertos líderes. Ahora el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todo el pueblo de Dios cuando confían en Jesucristo. Pero el problema más grande al cual Jesucristo se enfrentó no era simplemente estas ideas del judaísmo, sino estructuras humanas. Que aquí está Jesús y lo quiero meter a una estructura hecha por el hombre para que Jesucristo encaje en lo que yo quiero que Él encaje. Jesucristo les dice: no, señores, yo no he venido para eso. Yo he venido para el vino nuevo, para echar a andar completamente lo nuevo. Jesucristo no encaja y no se va a meter jamás en tu pequeña estructura humana. Y esto tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que tu vida personal y la vida de la iglesia deben parecerse a un banquete de bodas y no a un funeral. Si alguien viera tu vida cristiana y te dijera: ¿a qué parece tu vida cristiana? ¿A un funeral o a una fiesta de bodas? ¿Cuál sería tu respuesta? Y Jesucristo no está diciendo y no estamos enseñando lo difícil de enfrentar situaciones aquí en la tierra y de que no te duela. Jesucristo no está diciendo: sonríe, 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 ¿sí? Be happy, ¿sí? Don't worry. No, Jesucristo no está diciendo eso. Jesucristo está diciendo que con este enfoque tú enfrentas entonces las pruebas de la vida. Lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 3: dichosos cuando ustedes se enfrenten a... Y uno dice: ¿por qué voy a ser dichoso cuando tenga problemas? Bueno, porque tu vida personal y la vida de la iglesia deben de parecerse a un banquete. El Rey ya vino, el Rey vive en mí, me ha dado todos los recursos, me duele en mi corazón, pero puedo enfrentarme a esto porque sé que esto va a seguir transformando mi vida. Esa es la primera implicación. La segunda implicación es lo que acabamos de decir: no trates de meter a Jesús en sistemas creados por hombres. ¿Y qué significa eso? Voy a contestarlo con 3 preguntas. La primera pregunta: ¿hay espacio en tu vida, en la de tu familia, en la de esta iglesia, para el trabajo sobrenatural y milagroso de Jesús por medio del Espíritu Santo? ¿Hay espacio en tu vida para la obra sobrenatural y milagrosa que Jesucristo puede hacer? O nuevamente tienes ahí una cajita donde que Jesús encaja y nuevamente cosas sobrenaturales no pueden pasar. ¿O hay espacio en tu vida para eso? Para el trabajo sobrenatural y milagroso que Jesús puede hacer por el Espíritu Santo. Segunda pregunta: ¿hay espacio en tu vida para que Jesús haga un trabajo milagroso de perdón en tu vida, en la vida de otros, que trae una sanidad sobrenatural a tu alma? ¿Hay espacio en tu vida para que Dios haga un trabajo de perdón sobrenatural en tu vida sobre las personas que te han dañado? ¿Hay espacio para eso?
Número 3. Hay espacio para que Jesús extienda su gracia para redimir al pecador que piensas que es irredimible. ¿Hay espacio en tu vida para que Jesús a través de ti extienda su gracia, su amor y su obra transformadora sobre aquel que consideras repugnante? El día de hoy puede ser ese día. El día de hoy puede ser el día del espacio en tu vida para que Jesucristo haga una obra milagrosa, o Jesucristo haga una obra sobrenatural de perdón, o para que Jesucristo haga una obra y a través de ti extienda perdón y gracia a esa persona que te parece repugnante y que no merece el perdón de Dios ni el tuyo. Hoy puede ser el día. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para perdonar pecados, para llamar a pecadores y para dar paso a lo nuevo. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Jesucristo, que viniste a los enfermos. Gracias, Jesucristo, que viniste a buscar a los pecadores para perdonar pecados, para llegar a la raíz de nuestros problemas y darnos un corazón nuevo y una vida nueva. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir con esa humildad, porque el perdón que tenemos, no hay ningún mérito en nuestra vida para recibirlo. Ayúdanos a extender ese mismo perdón que recibimos y tener una actitud humilde cuando de repente, Señor, empezamos a señalar a personas por sus pecados. Y Padre, derrama en nuestras vidas ese vino nuevo, tu Espíritu Santo, que pueda llenarnos cada día para proclamar este mensaje y extender tu gracia a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.